Bienvenidos al podcast de Escudriñando las Escrituras. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los capítulos, yo diría, teológicamente más densos y ricos de todo el Nuevo Testamento. Hablamos de Colosenses capítulo 1. Y para ponerle un poco de contexto, pensemos que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo mientras estaba en prisión, por allá entre los años 60 y 62 después de Cristo. Y bueno, para poder entender de verdad este capítulo, tenemos que, por así decirlo, viajar en el tiempo. Vamos a transportarnos a Colosas, una ciudad relativamente pequeña allá en Asia Menor, pero donde había una iglesia joven, una iglesia que se estaba enfrentando a una filosofía bastante peligrosa. Y aquí viene un detalle que es crucial. Esta iglesia no la fundó Pablo, no, fue su compañero, su colaborador Epafras. Y esto, créanme, le añade un sentido de urgencia a cada palabra que Pablo escribe. A ver, esta amenaza se conoce como la herejía colosense. Y no era algo simple, no. Era una mezcla muy sutil. Pensemos en un cóctel peligroso, un poco de filosofía humana, una pizca de legalismo judío con todos sus rituales, algo de misticismo que llegaba incluso a la adoración de ángeles. El verdadero peligro, y esto es lo que quiero que notemos, no era que negaran a Cristo abiertamente, no, era más astuto. Lo que hacían era disminuirlo. Sugerían que, bueno, sí, Cristo es importante, pero no es suficiente, hay que añadirle cosas. Entonces, ¿cómo responde Pablo a esta idea tan peligrosa de que Cristo no es suficiente? Miren, su estrategia es magistral. No empieza con un ataque directo, no se va a los gritos. Al contrario, su primera acción es construir un fundamento sólido, una base que nadie pueda mover. Y esa base, ese fundamento, es la oración. Si leemos los versículos del 3 al 14, lo que vemos es el corazón de Pablo, el corazón de un pastor. Empieza dando gracias, pero luego eleva una oración por los colosenses que es sencillamente poderosa. Y aquí quiero que pongamos atención, porque si vemos lo que pide del versículo 9 al 12, nos damos cuenta de algo. Él no está pidiendo por sus finanzas, ni por su salud, ni por su comodidad. Nada de eso. Sus peticiones apuntan a algo mucho, pero mucho más profundo. Su madurez espiritual. Pide que sean, y cito, llenos del conocimiento de su voluntad. Y esto no es solo saber reglas, es comprender el corazón de Dios para poder vivir de una manera que le honre, para que la vida de ellos dé fruto. Fíjense qué increíble. Pablo no se enfoca en las circunstancias externas, sino en la fortaleza interna, en esa madurez espiritual. Él sabe que si ellos están llenos de ese conocimiento profundo, de esa relación con la voluntad de Dios, van a poder vivir vidas que agraden al Señor sin importar la tormenta. Así, esta oración va poniendo los cimientos y les recuerda del rescate tan grande que ya han vivido. Muy bien, con ese fundamento ya puesto, el de la oración y el de la redención, Pablo ahora está listo para soltar la artillería pesada. Ahora nos lleva al corazón mismo del capítulo, a lo que podríamos llamar el centro neurálgico de su argumento. Es un himno majestuoso que es en sí mismo la respuesta final y contundente a esa herejía que amenazaba a los colosenses. Y todo empieza aquí, en el versículo 15. En esta sola línea encontramos el núcleo de lo que Pablo cree acerca de Cristo. Nos da dos títulos, dos descripciones de Jesús que son absolutamente cruciales y que lamentablemente han sido malinterpretadas a lo largo de la historia, tanto en ese tiempo como hoy en día. La primera palabra es imagen. En el griego original es eikon. Pero cuidado, no pensemos en una imagen como una foto o un dibujo. No es un simple reflejo. Lo que Pablo está diciendo es algo mucho más profundo. Que Cristo es la manifestación visible y exacta del Dios invisible. O sea, si alguien quiere saber cómo es Dios, tiene que mirar a Jesús. Punto. Y luego viene la segunda palabra, primogénito, que en griego es protótokos. Y aquí es donde muchos se confunden. Porque para nosotros, primogénito significa el primero que nació, ¿verdad? Pero en la cultura hebrea, el concepto era muy diferente. Ser el primogénito no era una cuestión de tiempo, sino de rango, de autoridad. El primogénito era el que tenía la posición de honor, el heredero de todo. Miren, entender esta diferencia es vital. Es literalmente la línea que separa la fe bíblica de la herejía. Cristo no es la primera criatura que Dios hizo. De ninguna manera. Él es el soberano, el Señor que está por encima de toda la creación. Él es el heredero de todo. De hecho, es un ejercicio muy interesante ver cómo las distintas traducciones de la Biblia manejan esta palabra.
Algunas, como la Reina Valera o la Nueva Biblia de las Américas, usan primogénito, conservando el término técnico que apunta al rango. Otras, quizás con la buena intención de hacerlo más fácil de entender, como la traducción en lenguaje actual, dicen fue el primero en nacer, lo cual, sin querer, puede llevar a confusión, porque pone el énfasis en el tiempo y no en la autoridad de Cristo. Pero el himno sigue y se pone todavía mejor. En los versículos 16 y 17, Pablo expande esta idea. Nos dice que en Cristo fueron creadas todas las cosas, todo lo que existe en los cielos, en la tierra, lo visible y lo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él no es solo el creador, es el propósito final de todo. Y si su soberanía sobre la creación original ya es impresionante, Pablo nos dice que también es soberano sobre la nueva creación, la Iglesia. El versículo 18 es claro, Él es la cabeza del cuerpo, y al ser el primogénito de entre los muertos, o sea, el primero en resucitar con un cuerpo glorificado, Él se asegura la primacía, el primer lugar en absolutamente todo. Y para rematar, en el versículo 19, Pablo usa una palabra griega increíble, pleroma, que se traduce como plenitud, y nos dice que a Dios le agradó que toda la plenitud, toda, habitara en Cristo. ¿Se dan cuenta? Este era un golpe directo a la mandíbula de los falsos maestros. Ellos decían que la divinidad estaba como repartida en pedacitos, en ángeles, en mediadores. Y Pablo dice, no señor, toda la plenitud de Dios está en una sola persona, en Cristo. Ahora bien, después de esta teología tan elevada, tan cósmica, uno podría pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Pues Pablo aterriza todo esto de una manera increíblemente personal. Y eso es lo que hace en la última parte del capítulo, a partir del versículo 21. Escuchen esto. El mismo Cristo que es soberano sobre todo el universo, el mismo que es la imagen del Dios invisible, es el que nos reconcilió con Dios a través de su muerte. A nosotros que antes, dice Pablo, éramos sus enemigos. Así que la obra de Cristo no es algo lejano y cósmico, no, es algo que nos toca en lo más profundo del ser. Y Pablo dice que su propio ministerio consiste en revelar un misterio. La palabra griega es mysterion, pero no es un misterio como en las películas de detectives. En la Biblia, un misterio es una verdad que antes estaba oculta y que ahora Dios ha decidido revelar. ¿Y cuál es ese gran misterio? El versículo 27 nos lo dice sin rodeos. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¡Qué maravilla! La gran verdad no es una fórmula secreta, es una persona, es Cristo viviendo dentro de su pueblo. Y así es como todo encaja. Este primer capítulo es el fundamento, la base sobre la que se construye todo lo demás en la carta. Como el capítulo 1 establece sin lugar a dudas quién es Cristo y que Él es supremo, entonces el capítulo 2 nos va a advertir que no necesitamos nada más, ninguna filosofía hueca. Y como Él es suficiente, el capítulo 3 nos va a enseñar cómo podemos vivir esa nueva vida en Él. ¿Ven? La lógica es perfecta. Llegando ya al final de nuestro recorrido por este capítulo, la pregunta es ¿cuál es el mensaje principal? Esa idea que Pablo quería que se quedara grabada a fuego, no solo en los colosenses, sino también en nosotros hoy. El mensaje es simple pero lo abarca todo. Cristo es absolutamente suficiente. No le falta nada. No se le necesita añadir nada. Y nada ni nadie puede reemplazarlo. Él es suficiente para crear el universo, es suficiente para redimirnos y es más que suficiente para nuestra vida diaria. Y esta carta, aunque tiene casi 2000 años, nos habla con una forma muy directa hoy. Nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos con total honestidad, ¿estamos viviendo realmente en la completa suficiencia de Cristo? ¿O quizás, sin darnos cuenta, estamos tratando de ayudarlo un poquito, añadiendo nuestras propias ideas, tradiciones o esfuerzos, como si lo que Él hizo no fuera suficiente? Es una pregunta muy seria, que merece una respuesta honesta. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, te invito a descubrir más contenidos como este en un playlist disponible en el canal de YouTube, La Biblia en Canción, Saulo Ricaldi. En el mismo canal encontrarás canciones inspiradas en la palabra de Dios. Te espero en el próximo episodio de Escudriñando las Escrituras.